Antes de la masificación del Internet que domina el mercado de las películas y series hoy en día, hubo un tiempo en que todos estos medios de entretenimiento se tenían que conseguir en formatos físicos de video, pero de los muchísimos formatos existentes en la historia, el DVD es uno de los formatos más populares que existieron en la década de los 2000 y parte de la década del 2010. Pero este popular formato tiene tanto en su historia como en su funcionamiento y difusión, varias curiosidades que no mucha gente conoce. Es por eso que en este iceberg, vamos a abarcar varias de estas curiosidades, de uno de los formatos que marcó la infancia de muchos jóvenes de hoy en día. Aclaro que aquí voy a centrarme en el DVD como formato de películas y video, ya que este iceberg no abarcará temas de este formato en otros ámbitos como videojuegos y almacenamiento de archivos. Sin más relleno, soy Chaplin T140, y esto es el iceberg del DVD. Los menús fue uno de los detalles más únicos e innovadores que tenían los DVDs. Básicamente eran menús con opciones de reproducir el video, cambiar idioma, seleccionar capítulos, etc. Y dependiendo de la película, tenían animaciones, música, y diseños que le daban bastante originalidad de interacción a estos menús, y aunque habían algunas películas en DVD que no resultaban tan resaltantes en este aspecto, cada una tenía su toque especial al interactuar en los menús. Aunque no todos los DVDs eran así, ya que en pocas ocasiones simplemente al insertar el disco en el reproductor se iniciaba directamente el video, pero en aquellos años era indispensable el uso de un menú para poder acceder al contenido o a ciertos detalles específicos del mismo. ¡Pasen la película! ¡Sí, pásenla! No, ahí no. Además de los menús, otra cosa que también fue bastante resaltante en los DVDs, era la posibilidad de cambiar el idioma del video que estabas viendo, ya que como el DVD era una tecnología digital, se podían agregar otros canales de audio al video. Esto fue algo bastante novedoso en su tiempo, ya que otros formatos de películas como los VHS, al ser tecnología análoga no se podían agregar canales de audio extra para cambiar el idioma de una película, por lo que si tenías una cinta netamente en inglés, sí o sí tenías que tragarte el idioma que estaba grabado en la cinta. Gracias a esto salieron varias películas con muchísimos idiomas integrados en el disco, para que evidentemente cualquier persona de cualquier idioma pueda disfrutar del video. Uno de los problemas que más dolores de cabeza les ha traído a los poseedores de este formato, son los discos rayados, aquellos discos que por descuido o malos tratos de los dueños, se terminan rayando y se estropea la reproducción del contenido adentro. En el caso de los DVD de video, al meter un disco rayado en el reproductor, podían pasar hartas situaciones, la más común es que simplemente en escenas la película se congela, hasta que se destraben escenas posteriores, y otras situaciones eran que el menú dejaba de funcionar en ciertas opciones, o que en el peor de los casos, que el reproductor ya no lea ni un solo sector del disco por lo defectuoso del mismo, sin poder pasar a ni un solo menú quedándose en la pantalla del reproductor. Habían varias soluciones para este problema, algunas siendo falsas, pero estas soluciones no eran 100% efectivas, por lo que si llegabas a pulirlo hasta dejarlo limpio, podías recuperar gran parte del video, pero si tenía rayones muy profundos, esos quedaban para siempre ahí, corrompiendo para siempre aquel sector del disco sin posibilidad de recuperarlo. ¿Quién no compraba en la calle esas míticas películas y series grabadas en discos verbatim con bolsita plástica y papel? Pues eran una de las opciones más baratas que tuvimos especialmente los latinoamericanos de conseguir películas a un precio bastante módico, ya que en lugares como supermercados y videoclubs, te subían demasiado el precio por adquirir o hasta alquilar el DVD original de una película.
El contenido que podían traer estos DVDs eran de lo más variopinto, hasta me atrevería a decir que era una ruleta rusa en muchas ocasiones, ya que si comprabas una película pirata, podía salirte la película que tú querías con los menús originales, como si fuera un clon del original, podía salirte sola con algún menú hecho por algún pirata, o en el peor de los casos, te salía la película con otro idioma que no puedes cambiar, con un contenido totalmente ajeno, o que simplemente estaba mal o no grabado el contenido, siendo un disco totalmente defectuoso. De cualquier manera, estos discos entretuvieron a muchas personas con las películas que prometían tener, aunque no fueran originales y hayan sido de dudosa calidad. Cualquier disco en este formato en general siempre se guardaban en estas cajas de plástico donde quedaban almacenados, ya que era una forma sencillísima de reconocer al instante que era un disco en DVD, ya que otros formatos como el CD y el Blu-ray tenían sus propias cajas. Aunque esos sí, eran un poco espaciosas, ya que consumían bastante alto de tamaño al tenerlas guardadas, aunque no eran tan espaciosas como las de los VHS. Es por eso que también habían quienes se deshacían de las cajas y guardaban los discos en esas inmensas carpetas donde quedaban todos juntos para buscar y sacar. Como dato curioso, si te pones a oler el interior de estas cajas con el disco, dependiendo de la calidad de los materiales, sentirás un olor muy único que solo encontrarás al menos en estos objetos, y créanme, es muy placentero de oler, así que acuérdense de mí si llegan a ver un DVD con caja, y péjenle una buena olfateada para sentir ese genial olor. Bueno, ¿alguna vez dejaste tu reproductor encendido sin ningún disco por un buen rato? Pues si lo dejabas ahí por unos 5 o 10 minutos, entraba en una especie de modo stand-by, y te salía esta pantalla de fondo negro donde aparece el logo del DVD moviéndose, que al chocar con los extremos laterales cambiaba de color. Por alguna razón, muchas personas al ver esto siempre se fijaban que el icono chocara en la esquina justa de la pantalla, ya que así el logo no cambiaba tan rápidamente su color al chocar, además que era algo que costaba que sucediera, por las direcciones al azar al que iba el logo. Sin duda un detalle bastante nostálgico de estos reproductores. Los DVD boxes son unos packs con cajas en donde suelen venir temporadas o series completas, o sagas completas de películas divididas en varios discos. Estas cajas suelen venir con hartos adornos adentro, y según lo completo que esté, hasta te vienen con cosas como folletos con dibujos, discos bonus, figuritas, etc., ya que algunos de estos packs están dirigidos a coleccionistas y fanáticos fieles de alguna saga. Aunque eso sí, y repito, dependiendo del contenido agregado al pack, estas cosas suelen venderse a precios bastante desorbitados, ya que además de tener bastante contenido adentro, suelen ser de una producción bastante corta por lo costoso que es producirlos. Otro detalle muy recordado, son los infaltables extras que ponían en las películas, que básicamente eran unos videos que se encontraban en unos menús secundarios, de generalmente corta duración, mostrando cosas como detrás de cámaras, comentarios de directores, trailers, etc. Y si acostumbrabas a comprar DVDs piratas, nunca faltaban en esos discos con menús caseros los clásicos videos de Shrek cantando reggaetón, o esos videos infantiles que a varios les hizo mojarse encima en su infancia. De cualquier manera, era bastante interesante ver los videos extras de algún DVD, ya que así uno le sacaba el máximo jugo al disco, viendo todos los videos que tenía para ofrecer.
No es ninguna sorpresa para nadie que el DVD en estos tiempos ya es un formato obsoleto que quedó atrás en muchas cosas, ya que desde hace tiempo que empresas de tecnología dejaron de fabricar cosas vinculadas a este formato. Y en el caso de las películas, pues muchas empresas que editaban seguido películas en este formato las cesaron, cerrando o limitando las producciones de DVDs, para centrarse en otros medios como el streaming, e incluso muchos videoclubs y tiendas que se dedicaban a vender películas en formatos físicos dejaron de existir. Pero si vemos la otra cara de la moneda, sorpresivamente este formato aún sigue vigente en otros sectores del entretenimiento. Hace segundos dije que algunas casas de películas cerraron o limitaron la producción de sus películas en este formato, y en el caso de las empresas que lo limitaron, fue para hacer versiones exclusivas para coleccionistas de películas actuales en este formato, ya que como la gente casual lo estaba dejando, algunas empresas se fijaron en la gente que aún colecciona DVDs, y pues aún fabrican películas y series completas en estos formatos, para sacarles el dinero a esos sectores coleccionistas. Ahora si nos centramos en el mercado japonés, específicamente en el sector del anime, este formato aún se sigue usando muchísimo para la comercialización de OVAs y de versiones sin censura de animes de contenido crudo, aunque en este ámbito, el Blu-ray se utiliza más actualmente por la calidad de imagen que soporta este último formato a diferencia del DVD. Pero con todos estos detalles ya contados, está confirmadísimo que el DVD no está para nada muerto actualmente. Estas eran pequeñas cinemáticas que ponían en el inicio del disco, que mostraban el logo ya sea de una casa productora, alguna distribuidora de películas en ciertos países específicos, o en el caso de los DVDs piratas, los responsables detrás de esos famosos compilados de películas como Fire Records, Producciones Superman, Video Shark, etc. Estas intros al ser reproducidas en el reproductor lamentablemente no se podían saltar, por lo que si intentabas saltar o adelantar el video, no iba a funcionar a menos que de verdad te dejara. Personalmente algunas de estas intros me ponían la piel de gallina al verlas de niño, quizás por los sonidos tan surrealistas que usaban, o por el 3D que algunas veces medio que tocaban el valle inquietante. Todos esos DVDs que veías en los puestos de películas en las ferias tienen un origen, y es que en casi todos fueron usados programas de clonación y grabación de discos, que eran usados para sacar los menús y los videos de los discos originales, para así hacerles copias en DVDs vírgenes mediante esas gigantes torres de grabación que tenían en sus laboratorios los piratas. Los programas que más se usaban en estos ámbitos eran IMG Burn, Clone DVD, DVD Decrypt, Convertext o DVD, y el más usado por los piratas, Nero Burning ROM. Aunque no todos se daban el trabajo de adquirir o arrendar los discos originales para clonarlos, ya que muchos también se metían a programas P2P para conseguir películas ripeadas desde ahí, tales como Ares, Emule o Limewire. ¿Alguna vez metiste el DVD de una película a la unidad de disco de tu ordenador? Si es así, recordarás que al abrir el disco en el explorador de archivos, siempre aparecía una carpeta de nombre Video TS, en donde habían varios archivos adentro de extensiones BOT, IFO y BUP. Varios de estos archivos cumplen la función de dar órdenes al reproductor de ejecutar el disco, los menús, textos, etc. También dentro de los discos estaba otra carpeta llamada Audio TS, que como dice el nombre, habían audios en donde se almacenaban los idiomas de los videos, y estos normalmente estaban en formato AV. Aunque estos no son los únicos formatos usados dentro de los DVDs, ya que también hay videos y audios que usaban otros formatos, quizás porque estos son más fáciles de compilar, o porque eran más compatibles con reproductores para PC que podían correr películas en este formato. No hay mucho más misterio detrás de estos archivos, pero igual, es un detalle que estuvo muy presente en todas esas ocasiones en que uno quería meter una película en su computadora.
Las regiones eran unas codificaciones que tenían tanto los discos como los reproductores, que impedían que se reproduzcan discos de una región concreta en reproductores fabricados en otros continentes y países, con la intención de que los distribuidores puedan controlar los aspectos del contenido que están trayendo. Hay 6 regiones existentes, que como se muestra en la imagen, cada una está asociada a un continente o país, aunque habían discos que se libraban de esta restricción por defecto, que eran conocidos como de región libre. Pero todo esto era un problema para varias personas, ya que por ejemplo si una persona salió de viaje a no sé, China, y compra un DVD y vuelve a su país para verlo en su reproductor, se encontrará con la sorpresa de que no se puede reproducir el video porque es un disco exclusivo de ese país. Hay varias soluciones existentes para este problema, la más común es simplemente reproduciendo el disco en un ordenador con una configuración para que lea cualquier disco, y otras son adquirir un reproductor que tenga la función de cambiar la región, y la más rara, y esto depende de la marca y modelo de tu reproductor, que es insertar un código que desbloquea la restricción. La verdad, una medida bastante molesta para los que solían comprar e importar películas exclusivas de otros continentes. Los DVDs en su tiempo no se dejaban piratear tan fácilmente, ya que si uno metía un disco a la computadora e intentaba copiar así nomás con el explorador de archivos, saltaba un mensaje de error que impedía la copia de los mismos, esto debido a que tenían grabada una protección anticopia que impedía el simple intento de copia del disco. Es más, hasta en las cajas habían unos diminutos sellos que mencionaban este detalle. Pero como mencioné en un punto anterior del iceberg, ya habían lanzado miles de programas que se saltaban esta protección, y que evidentemente permitían la libre copia y clonación de estos discos, por lo que esta medida digamos que fue casi inútil. Este era un nombre al que se le denominaban a los discos DVDs doble capa, que para los que no los conozcan, eran DVDs que a diferencia de los discos de 4,7 GB de siempre, estos tenían el doble soportando hasta 8,5 GB. En el mercado de las películas, este tipo de discos fueron usados muchísimo más que los DVDs normales, ya que a estos discos por el espacio se les podían meter varios videos extras, idiomas, menús, etc. De hecho, para los piratas era difícil clonar una película grabada en este tipo de discos, ya que al intentar meter todo simplemente no se podía debido por el peso del contenido que había, además que en esos tiempos comprar discos doble capa vírgenes era demasiado caro. Pero con el tiempo empezaron a haber métodos para remover idiomas y extras que no querías con el fin de que se reduciera el espacio a 4 GB, o métodos que comprimían la calidad de los videos, y aunque al hacer esto había el riesgo de que el video se viera como plato de polenta, esto apenas se notaba si lo veías en una televisión de tubo de esos años. Los DVDs originales, además de poseer las intros de sus distribuidoras como conté en una parte del nivel anterior, también solían tener en el inicio anuncios, trailers, y publicidad que ponían para promocionar otras películas de la misma casa productora. Si bien en muchas ocasiones uno se entretenía viendo los teasers, para varios era molesto estarse encontrando publicidad cada vez que uno quería ver una película, ya que era imposible saltársela, claro, a menos que el DVD te lo permita por arte de magia. Pero no solo los trailers eran lo de siempre en esas publicidades, ya que también solían hacer algunas publicidades antipiratería, que solían poner para incentivar a no comprar películas en la calle, aunque estas publicidades hoy en día envejecieron mal, por la manera ridícula e incoherente en que querían transmitir ese mensaje. Es más, hasta muchos encontraban esas publicidades en discos piratas XD. Con esto no me refiero a videojuegos de plataformas como PC o consolas que usaron este formato como almacenamiento, sino que en muy pocas películas venían incluidos unos juegos que podías jugar en los mismos reproductores en que veías la película.
Esto era porque el DVD tenía una tecnología interactiva, que dejaba una cierta libertad en crear sencillos juegos interactivos. Básicamente este tipo de juegos eran solo un video o una imagen fija de fondo, que te indicaba hacer una acción con el control remoto, y de ahí seguir el juego hasta tener alguna victoria. Ahora, no todas las películas tenían un jueguito que se podía jugar en el mismo reproductor, también habían otras que requerían meter el disco a un ordenador, y de ahí ejecutar algún archivo exe para poder correr el juego en la computadora, aunque muchas veces requerías de instalar programas externos para poder correr ese tipo de juegos. Como dato curioso, salieron unos juegos al mercado que usaban este tipo de tecnología interactiva, que como ya dije varias veces, solo necesitabas de un reproductor de DVD para poder jugarlos. El Laserdisc es un formato de video creado en 1978 por empresas como Philips y Pioneer, y fue comercializado en continentes como Norteamérica, Europa y Japón. Básicamente era un disco óptico con el mismo tamaño que el de un disco de vinilo de música, pero que tenía la capacidad de guardar y reproducir video adentro. La razón de por qué este formato está en el iceberg, es porque es súper comparado con el DVD en muchas cosas, una de ellas es denominarlo como el abuelo del DVD, ya que como fue el primer disco óptico de la historia, años después le seguirían otros formatos, que usarían la tecnología de discos ópticos como el CD y el mismo DVD. También muchos los comparan por la calidad del video, aunque el tipo de codificación es distinta, ya que el Laserdisc es un formato análogo, mientras que el DVD es totalmente digital. Mencionaría más tecnicismos, pero no quiero que se alargue tanto este punto del iceberg. De todas formas, en internet hay muchos sitios haciendo comparaciones bastante detalladas de estos dos formatos entre sí. En Estados Unidos se habían comercializado películas con unas cajas que tenían unas pestañas extra para poder reforzarla todavía más, aunque este detalle más que mantener el disco más seguro, era una molestia para los que querían sacar el disco, ya que qué necesidad había de estar moviendo unas pestañas extras, si la caja ya cierra bien por sí sola. De hecho, estas cajas en Estados Unidos duraron súper poco en las tiendas, y menos mal que estas inutilidades no llegaron a las películas distribuidas en otras partes del mundo. El HD-DVD era un formato lanzado en el año 2005 como un sucesor del DVD original más poderoso, y para competir de llano con el Blu-ray que en ese tiempo ya había sido lanzado en el mercado. Este formato técnicamente tenía bastantes mejoras con el DVD original, como soportar calidades de video hasta 1080p, una minúscula mejora en el almacenamiento, y un mayor soporte de canales de audio. De hecho, en este formato salieron versiones sin cortes de varias películas. Pero este formato terminó perdiendo la guerra con el Blu-ray, debido a la poca diferencia de espacio que había con los DVD normales y los HD, esto haciendo que películas en buena resolución consumieran buena parte del disco muy fácilmente, y también por el nulo apoyo que recibió este formato por parte de empresas de tecnología y casas de películas, ya que en ese tiempo empresas como Microsoft fue una de las pocas empresas externas que apoyó este formato con una extensión para la Xbox 360, ya que de ahí en fuera, eran muy pocas las empresas que producían reproductores y películas para el HD-DVD. Finalmente, en 2008 Toshiba, empresa responsable de ser parte de la creación de este formato, dejaría de producir discos HD-DVD, así coronándose el Blu-ray como el ganador de esta batalla.
Como había contado en una parte de este iceberg, las películas actuales lanzadas en este formato se hacen especialmente para coleccionistas, pero un detalle que empeoró en este tipo de discos debido a ese factor, son los menús, ya que en los últimos años empezaron a hacer menús bastante mediocres y con poco esfuerzo, que solo constan en tener una imagen o un video fijo de fondo, y con pocas o nulas animaciones al seleccionar opciones. De hecho, muchos de estos menús hasta parecen presentaciones de PowerPoint XD. Durante el tiempo de vida de este formato como medio de video, salieron varios aparatos que no solo era un simple reproductor nada más, sino que tenían varios agregados o modificaciones que los hacían unos aparatos totalmente distintos. Entre ellos habían reproductores portátiles, combos con otros formatos y aparatos como el VHS, una televisión o hasta el Laserdisc, equipos de música, radios de auto, consolas, y una gran variedad de aparatos que tenían un DVD adentro para poder reproducir contenido. No te estés confundiendo con el disco doble capa de 8 GB, literalmente te estoy hablando de un DVD con dos lados de lectura. Estos son unos discos con doble cara de lectura, parecido a lo que tenían los cassettes y los vinilos de música como para tomar un ejemplo. Estos eran capaces de almacenar 4 GB por lado, por lo que era como un DVD doble capa pero dividido en caras en vez de capas. Estos discos fueron usados en compilados de películas y en box sets de series, pero eran muy propensos a rayarse, ya que como estaban expuestos sus lados de lectura por ambos lados, había que tratar con muchísimo cuidado ese tipo de discos. Otra desventaja es que uno no sabía en qué lado estaba el video descrito, ya que como estos discos carecían de labels por ya saben qué, se describía este detalle en unos pequeños textos que habían en el disco que pasaban bastante desapercibidos. Estos discos la verdad es que no fueron muy usados en esto de los compilados y los box sets, ya que como ya dije, necesitaban de un cuidado muy minucioso y de una observación bastante grande para saber que se está reproduciendo en algún lado del disco. Y así es como finalizamos con este iceberg. Pueden seguirme en Twitter para estar al tanto con actualizaciones y avisos del canal fuera de YouTube, y si les gustó este video, no olviden dejar su like, compartan este video con sus amigos, suscríbanse para ver más contenido igualito a este, y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.